Muy buenas tardes. Soy el doctor José Juan Ansúrez. Soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Panamericana. Y en esta ocasión, para estas cápsulas del Centro de Ética Judicial, hablaremos sobre las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales. Como todos sabemos, el 20 de diciembre del año pasado se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que entre otras cuestiones eliminó varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI. Y con ello se afectó también el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. En consecuencia, la titular del Ejecutivo mandó en febrero al Legislativo 3 iniciativas que regulan el ejercicio de estos derechos y distribuye las competencias que originalmente le correspondían al INAI. Estas leyes pasan por el proceso legislativo correspondiente y el pasado 20 de marzo se publican en el Diario Oficial de la Federación. Estas leyes son la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, de autoridades estatales, y también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, o sea, de sujetos particulares, de personas privadas. Y también se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Personal para pasarle las funciones que tenía el INAI a la ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, las leyes secundarias tienen, siendo objetivos, pues aspectos positivos y negativos. Lo bueno de las normas secundarias es que las tres normas incorporan un lenguaje inclusivo. Por otro lado, en cuanto a la titularidad de los datos personales, se infiere que este ya no solo corresponde a personas físicas, sino también a personas morales. Pues en ambas normas de la protección de datos personales, ya no se especifica que el titular sea una persona física. Por tanto, pues da margen a entender que las personas morales también son titulares de estos derechos. Se modifican los requisitos del aviso de privacidad. Esto es, los datos se pueden recabar por cualquier medio, electrónico, óptico, sonoro, visual o cualquier otro medio tecnológico. Y el aviso de privacidad también se pone a disposición de manera no escrita a través de cualquier medio tecnológico, sonoro, visual, óptico, etc. En ambas leyes de protección de datos personales se establece que el aviso de privacidad ya no se pone solo a disposición de los titulares previo al tratamiento de los datos, sino en el momento que se recaban los mismos. Esto es, antes se recababan los datos y una vez recabados los datos, se informaba al titular sobre el tratamiento que se le iban a dar. Ahora no, ahora antes de que se recaben los datos, se menciona o se da a conocer el aviso de privacidad. Y en cuanto al acceso a la información, se establece que no puede clasificarse, por ejemplo, como información reservada aquellas correspondientes a violaciones graves de derechos humanos o que tenga que ver con delitos de lesa humanidad. Estos son los aspectos positivos de las normas. Pero ahora vamos con los aspectos negativos. Los aspectos negativos tienen que ver principalmente con la desaparición del INAI. Y es que al desaparecer al INAI, la protección de los datos personales y el acceso a la información pública queda difuminada en diversos y muchos órganos y dependencias gubernamentales en todos los niveles de gobierno. En el caso de la protección de datos personales, las funciones que tenía el INAI pasan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y además a distintas dependencias u organismos, como el órgano de control y disciplina del Poder Judicial, los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, las contralorías internas del Congreso de la Unión, etc. Y lo mismo pasa con el acceso a la información pública. Las funciones del INAI pasan a un órgano denominado Transparencia del Pueblo, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y en el ámbito local, los órganos garantes locales son de igual forma órganos desconcentrados de los ejecutivos locales. Pero además, la norma denomina como órganos garantes, o sea, del acceso a la información, a muchas otras dependencias y órganos de gobierno, como autoridades del órgano de control y disciplina del Poder Judicial, los mismos ya mencionados. En pocas palabras, se dispersa una responsabilidad que recaía en un solo órgano constitucional autónomo en diversos entes. Y esto afecta el principio de legalidad y de seguridad jurídica en cuanto a la protección de estos derechos. Por lo demás, al desaparecer al INAI y a los órganos locales autónomos, se desaparece también la facultad que tenían para promover acciones de inconstitucionalidad en caso de advertir normas que pudiesen atentar contra los datos personales o el acceso a la información. Pues ni la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ni Transparencia para el Pueblo y los demás órganos garantes señalados en las normas tienen legitimidad activa para promover acciones de inconstitucionalidad.
Ello implica una merma en la dinámica de pesos y contrapesos entre órganos del Estado, pero además una merma en la protección abstracta de estos derechos. Al desaparecer al INAI también se lleva consigo la obligación que tenía de rendir cuentas ante el Congreso. Ahora la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo no tienen ninguna obligación de rendir ningún tipo de cuentas ante el Congreso sobre el Estado que guarda la protección de estos derechos. En el caso de los datos personales en posesión de sujetos obligados, ya decíamos de las autoridades estatales, anteriormente el titular del derecho tenía la facultad de interponer un recurso de revisión o de inconformidad ante el INAI o los órganos garantes locales en contra de las decisiones de los órganos del Estado, por no difundir información o por no proteger los datos personales. Ahora, el titular del derecho solo puede interponer un recurso de revisión ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno o ante las mismas autoridades garantes, que como ya vimos, son varias y dispersas. O sea, se convierten en jueces y parte. En materia de protección de datos, se elimina el juicio de nulidad de procedencia contra las resoluciones del INAI que procedía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que emita la Secretaría de Anticorrupción de Transparencia y Transparencia para el Pueblo deben impugnarse directamente a través del juicio de amparo ante unos juzgados de distrito y tribunales colegiados que serán especializados en materia de acceso y protección de datos personales. El otrora Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos es sustituido por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, o sea, que solo se ocupará del acceso a la información y dependerá también de Transparencia para el Pueblo. Y por último, se incorporan nuevos conceptos para reservar información, conceptos que resultan vagos y ambiguos y que pueden dar lugar a interpretaciones confusas, como cuando la información atente contra la paz pública o los intereses del Estado. ¿Qué debemos entender por intereses del Estado? En fin, habrá que esperar para determinar si estas leyes secundarias y la redistribución de funciones del INAI en diversos órganos implican un avance en la protección de estos derechos o, por el contrario, implican un retroceso. Muchas gracias.